Hola, soy Mijun de la Universidad Yushiron de Estados Unidos. Hoy es sábado 28 de junio y comienza la transmisión de Mijun. Últimamente creo que hay muchísimas personas que esperan con ansias el fin de semana. Esta semana, como siempre, nos acompaña el representante Kim Min-jung, miembro de la familia Mijun. Hola, señor representante. Sí, hola, señor representante. Soy Kim Min-jung de la familia. Muchas gracias. Hoy también quiero disculparme primero porque llegué muy tarde a la transmisión. Desde el lunes hemos estado ofreciendo un 50% de descuento en Choice Stock y tal vez porque esta vez es un descuento de por vida, muchísimas personas están participando. Así que creo que sería bueno aprovechar esta oportunidad para saludar brevemente a los nuevos miembros que estarán con nosotros de por vida. Sí, estamos muy agradecidos de que muchas personas se hayan unido como nuevos miembros y se hayan suscrito a nuestro servicio gracias al evento de descuento del 50% de por vida que estamos realizando por primera vez. Es el comienzo, pero continuaremos esforzándonos para ofrecer soluciones que les ayuden a mejorar sus habilidades y conocimientos de inversión a través de este servicio. Desarrollaremos paso a paso todo lo necesario para que puedan utilizar el servicio sin ninguna incomodidad y haremos nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Gracias. Pero ahora a veces hay personas que nos preguntan qué pasa con los usuarios antiguos. Para ellos, si cancelan y cambian de plan, pueden tener penalizaciones, así que lo mejor es que lo dejen como está, sin necesidad de ningún trámite adicional. En el próximo pago, todo se actualizará automáticamente. El 50% se aplicará de por vida, así que no se preocupen ni piensen en cancelar y volver a suscribirse. No necesitan hacer nada de eso. Lo mejor para la mayoría es simplemente mantenerlo como está. Y ahora el material que estamos grabando hoy es para la clase básica de acciones estadounidenses. Les habíamos dicho que íbamos a juntar todos los materiales desde la primera semana hasta ahora y se los enviaríamos como un solo archivo. Ya hay personas que nos están preguntando al respecto, así que este material incluirá hasta el que corresponde al video de hoy. Entonces, el 3 de julio, después de que termine el evento, al día siguiente haremos una transmisión en vivo con el director. Ese día les enviaremos a los miembros los enlaces de las páginas donde podrán descargar el material por medio de una notificación push. Así que si entran al enlace y descargan el archivo, podrán obtener todos los archivos formato de documento portátil de los videos desde la primera semana hasta ahora. Los hemos reunido todos en un solo archivo. Si entran a la sección de videos y repasan desde el primer episodio, les será de mucha ayuda para ampliar sus conocimientos y habilidades de inversión. Y además, les traigo una noticia muy buena que realmente los va a sorprender. Vamos a lanzar un servicio en el que hemos estado trabajando arduamente durante todo este tiempo. Internamente lo llamamos provisionalmente Apple Youth. Es un servicio meta de Apple Youth. Pero ¿por qué se llama Apple? El AE viene de Edgar y Flash. Significa noticia de última hora, así que lo llamamos Edgar Flash. Internamente lo abreviamos como el servicio Apple y así es como hablamos de su desarrollo. Así que este servicio Edgar Flash estará disponible alrededor del 10 de julio, así que cuando comience la temporada de anuncios de resultados en Estados Unidos, planeamos lanzar nuestro servicio beta y actualmente estamos finalizando los preparativos. ¿Qué beneficios tiene este servicio? Si ustedes marcan sus acciones de interés con un corazón en tu stock, cuando Edgar publique noticias rápidas sobre resultados como informes 8K, nosotros no solo escribiremos un artículo sobre eso, sino que también incluiremos un resumen de 3 líneas y además combinaremos esos datos con nuestro consenso y otra información relevante para crear el artículo. Así que probablemente se les entregará con una calidad diferente a simplemente traducir el anuncio oficial. Así que para las personas en Corea que tenían dificultades con el inglés, seguramente se preocupaban por cuándo revisar los reportes, pero ahora ya no tendrán que preocuparse tanto por eso. Cuando se lance este servicio de Edgar Flash, probablemente podrán recibir todas las notificaciones como alertas push y recibir estas notificaciones será completamente gratis. Para que los miembros también puedan recibirlas, hemos ampliado todos nuestros servidores y recursos, así que ahora podrán recibirlas sin mucho retraso. También hemos invertido en el hardware para mejorar el servicio. Así que incluso los miembros gratuitos, si ven este video, aprovechen la oportunidad para instalar la aplicación con anticipación, ya que está disponible tanto para Android como para iPhone.
Así que para los valores de los que realmente quieren recibir alertas, solo tienen que marcar con un corazón sus acciones de interés. Entonces, cuando salga la información, podrán recibir en tiempo real todas las notificaciones push sobre los resultados de las acciones que tienen en su lista de interés o que poseen. Así que creo que será un servicio muy útil para todos ustedes. Esto es increíble. Entonces, cuando salga un anuncio oficial, lo traducen y lo resumen, ¿verdad? Sí, todo se vuelve a redactar como un artículo. Algunos anuncios oficiales son muy largos, otros son cortos, pero los resumimos en forma de artículo para que puedas ver todo en una sola página. Después, mezclamos esos datos con la información de consenso que tenemos o datos relacionados con dividendos e incluimos cómo está avanzando esa parte. Estamos terminando el trabajo para que el contenido tenga el nivel de un periodista económico promedio. Personalmente también tengo muchas expectativas, especialmente ahora que es temporada de resultados. A las 9 de la noche, hora del Reino Unido, cierra el mercado estadounidense. Después de eso, me siento frente a la computadora y sigo esperando. ¿Cuándo va a salir? Pero en el caso de Nvidia, muchas veces hay un retraso de unos 20 o 30 minutos, así que a veces, en el caso de Nvidia, simplemente espero como ganador seguro durante unos 30 minutos. Así es, cuando Saldrán los resultados de ganancias, pero ya no será necesario hacer eso en el futuro. Sí, podrás recibirlo como notificación. parece que así será. Muy bien. De ahora en adelante, todas las noticias y anuncios importantes sobre las acciones en las que inviertan, por ejemplo, si se paga un dividendo, si salen los resultados de ganancias o si surge alguna noticia importante, podrán recibirlas. Como una fusión o una adquisición, así es. Cuando ocurre una fusión o adquisición o si surge algún riesgo relacionado con regulaciones o la gobernanza de la empresa, se hacen anuncios oficiales, ¿verdad? Ese tipo de... Todo eso está incluido y se publica. De verdad, es impresionante ver cómo progresas día a día. Así que todavía no ha pasado ni un año desde que conocí al director Kim In-jong, pero al trabajar juntos, siento que también me estoy esforzando mucho más. Yo también pensaba que había vivido muy esforzadamente, pero al ver al director Kim In-jong, reflexiono mucho sobre mí mismo. Si me quedo atrás así, No puede ser, también tenemos que desarrollar más el canal de Mijiwon. Eso es lo que pienso mucho, nosotros también. los suscriptores que están en el canal de Migibon TV nos apoyan y también nos piden funciones, así que la verdad es que eso nos motiva mucho. Por eso también pensamos que debemos hacer esto rápido para todos y esas cosas están haciendo que avancemos más rápido detrás de escena. Así es, me siento muy orgulloso de todo esto. Entonces, ahora es el turno de llevar a cabo la clase de primaria sobre acciones estadounidenses que hemos preparado para hoy. La semana pasada, lo que recuerdo es que estábamos hablando del estado de resultados y al final dijimos que el estado de flujo de efectivo muestra las partes que no se pueden cubrir con el estado de resultados. Así fue como terminamos. Entonces el efectivo, Parece que hoy vamos a hablar del estado de flujo de efectivo, así que por favor, preséntanos el contenido que preparaste. como mencionaste, ¿no? El tema de hoy es el estado de flujo de efectivo, que es el tercer estado financiero que aparece en nuestros estados financieros. Así que en la primera sesión hablamos sobre el balance general, luego pasamos al estado de resultados y revisamos temas como los riesgos de la empresa, las ganancias, la diferencia entre la utilidad operativa y la utilidad neta y todo eso. Ahora, este es el último de los estados financieros. Así que ahora vamos con el estado de flujo de efectivo. Probablemente si cubrimos esta clase y la siguiente, terminaremos con los tres estados financieros principales, incluyendo el estado de flujo de efectivo. Así que cuando terminemos esto, creo que al menos estarán al nivel de un estudiante de quinto grado de primaria. Así que si hay alguien que no entiende bien, recuerden que también les di el archivo del material de estudio. Descárguenlo y la primera. Descárguenlo y la primera se pueden volver a repasarla así de principio. Si repasan la revisión una vez más, creo que más adelante, cuando analicen empresas, podrán ver esos aspectos de una manera mucho más amplia. Hoy es el momento más básico y fundamental del estado de flujo de efectivo. Así que, aunque hay algunas partes teóricas, trataré de explicarlas lo más fácil posible, así que concéntrense. Si hasta ahora les ha resultado difícil el estado de flujo de efectivo, espero que esta sea la oportunidad para dejar atrás esas dificultades de una vez por todas. La primera pregunta de hoy es esta: ¿por qué demonios hacemos el estado de flujo de efectivo? Anteriormente en la primera clase aprendimos sobre el balance general y el estado de resultados.
Así que con saber cómo se utilizan los activos y cómo se gana dinero era suficiente, pero uno puede preguntarse por qué es necesario hacer el estado de flujo de efectivo. En la época de Graham y esos tiempos no existía el estado de flujo de efectivo. Se enfocaban principalmente en el balance general, y el estado de resultados solo tenía tres líneas: ventas, utilidad operativa y utilidad neta. Y ahí terminaba. Luego el estado de resultados se fue haciendo mucho más detallado. Y el estado de flujo de efectivo no existía, pero se dieron cuenta de que era necesario y por eso se creó. Entonces, ¿por qué surgió el estado de flujo de efectivo? Fue porque surgió este problema. Como mencionó el director hace un momento, la ganancia y el efectivo son diferentes. Por ejemplo, en el estado de resultados puede aparecer que la ganancia es baja, pero si vemos el efectivo real, puede que la empresa no tenga dinero en efectivo y de repente entre en bancarrota, haga una gran ampliación de capital o emita bonos. Así pueden ocurrir situaciones que dañan el valor de los accionistas. Para poder verificar esas situaciones, se creó el estado de flujo de efectivo. Por eso, este estado de flujo de efectivo junto con el balance general y el estado de resultados, como les mencioné en la primera clase, los estados financieros son documentos que registran las actividades de gestión de la empresa. De esas actividades de gestión, el estado de flujo de efectivo solo registra las entradas y salidas reales de efectivo. Así que tanto en el balance general como en el estado de resultados hay movimientos de entrada y salida de efectivo. El documento que toma ambos y los organiza de manera conjunta es el estado de flujo de efectivo. Por ahora creo que pueden pensarlo de esta manera. Por eso, como el estado de flujo de efectivo se basa principalmente en el efectivo, decimos que se elabora bajo el principio de lo devengado en efectivo. Y el balance general, el estado de resultados, por su parte, reconoce las transacciones cuando ocurren. Así que, aunque se registre un monto, puede haber un desfase de tiempo hasta que realmente entre el dinero. Por eso, el método de efectivo en el estado de flujo de efectivo considera que si no entra el dinero, no se reconoce como ocurrido, mientras que el balance general y el estado de resultados registran la transacción aunque no haya entrado el efectivo. Por eso, debido a esa diferencia, en el estado de flujo de efectivo solo se toma como base el efectivo, así que, para explicarlo de manera sencilla, no estoy seguro si los estudiantes de hoy en día llevan un registro de caja cuando reciben su mesada. Pero nosotros, En nuestra época, cuando recibíamos la mesada, teníamos que anotar cuánto recibíamos, cuánto gastábamos en la papelería y así sucesivamente, y luego escribir el saldo restante. De hecho, eso es lo que llamamos un estado de flujo de efectivo. Un documento donde solo se registran los ingresos y egresos en efectivo es un estado de flujo de efectivo. Por ahora pueden entender el concepto de esa manera. Entonces, ¿por qué tenemos que analizar el estado de flujo de efectivo? Hay 4 puntos principales, y esta es una parte muy importante. La mayoría de los inversionistas se enfocan en el estado de resultados y no prestan mucha atención al estado de flujo de efectivo, pero los inversionistas realmente expertos dedican mucho más tiempo a analizar el estado de flujo de efectivo que el estado de resultados. Y también hay muchos libros de análisis relacionados con el flujo de efectivo. Por eso, en mi opinión, hay como 4 razones para analizar el flujo de efectivo. La primera es que puedes identificar rápidamente empresas que, aunque muestran ganancias en el estado de resultados, podrían quebrar de repente. Es decir, en el estado de resultados aparecen con ganancias, pero de repente pueden irse a la quiebra o hacer una gran emisión de acciones. El primer beneficio es que puedes filtrar esas situaciones, y el segundo, que probablemente es aún más importante que el primero. Puedes evitar empresas que manipulan sus cuentas, eso también es igual de importante. Hay empresas que no tienen efectivo ni les entra efectivo, pero inflan sus ganancias en los estados financieros y, basándose en eso, emiten acciones a precios altos o hacen cosas así. Por eso, en Corea también han pasado bastantes cosas así. No entra flujo de efectivo, pero inflan el estado de resultados, las cuentas por cobrar o los inventarios para que parezca que la empresa va bien, hacen una ampliación de capital y reciben dinero a un precio alto. Pero como en realidad no hay resultados, el precio de las acciones baja y los inversionistas terminan perdiendo dinero. Casos así suceden. Por eso, si revisas bien el estado de flujo de efectivo, puedes evitar en gran medida este tipo de empresas. Así que es muy importante para evitar riesgos. Y en tercer lugar, esto es importante para determinar si la empresa puede aumentar aún más sus utilidades netas. La utilidad neta, si la dividimos entre el número de acciones, es lo que llamamos utilidad por acción. La razón es que hay una diferencia entre el efectivo que entra y el método de acumulación que se refleja en el estado de resultados. Hay un desfase, pero cuando una empresa empieza a ganar mucho dinero, el efectivo aumenta primero y luego el estado de resultados lo sigue.
Por eso en el flujo de efectivo, cuando el efectivo de las actividades operativas empieza a aumentar mucho y la utilidad neta es considerablemente más baja que eso, existe una alta probabilidad de que esa utilidad neta también aumente hasta el nivel del flujo de efectivo operativo. Eso se los voy a explicar más adelante, revisando los detalles del flujo de efectivo de las actividades operativas. Así que lo que deben recordar aquí es primero las actividades operativas. Las empresas cuyo flujo de efectivo operativo es mayor que su utilidad neta, por ejemplo, 2 o 3 veces mayor, tienen una alta probabilidad de que su utilidad neta aumente hasta ese nivel en el futuro. Así lo pueden ver. Por eso es útil para encontrar ese tipo de empresas. Después, por último, como mencioné en la sección de recetas de inversión de Choice Stock sobre acciones de crecimiento emergente, es muy útil para descubrir acciones de crecimiento en etapa inicial. Porque la mayoría de las acciones de crecimiento en etapa inicial tienen pérdidas netas, pero primero pasan a números positivos en el flujo de efectivo de las actividades operativas. Por eso, como se pueden identificar esas empresas que pasan a números positivos desde una etapa temprana, es muy útil para descubrir acciones de crecimiento en etapa inicial, incluso si son empresas con pérdidas. Por eso, estas 4 razones son por las que debemos conocer el estado de flujo de efectivo y por las que vale la pena analizarlo. Así se los puedo decir. Entonces, ahora hay 3 tipos de flujos de efectivo que los inversionistas deben conocer, así que como inversionista solo necesitas saber estos 3. Cuando hablé del balance general y del estado de resultados, también les dije que solo recordaran ciertos puntos clave. En el estado de flujo de efectivo solo necesitamos recordar estos 3 tipos de flujo de efectivo. Primero, para que podamos empezar fácilmente, pensemos en cuáles son los flujos de efectivo en la vida personal de cada uno de ustedes. Si aplicamos eso a una empresa, veremos que el flujo es exactamente el mismo. Por eso les hago esta pregunta primero, porque ayuda mucho a entender el estado de flujo de efectivo de una empresa. Primero tenemos ingresos como el salario o ingresos de negocios. Quienes trabajan en una empresa reciben un salario y quienes son empresarios individuales o tienen una empresa obtienen ingresos de su negocio. De hecho, este es el ingreso básico más importante para los empleados y los empresarios individuales. Esto no debe tambalearse. Esto debe ser la base, ¿no? Y lo demás debe ser un ingreso adicional. Si no tienes esto y dependes solo de los ingresos adicionales, sería muy difícil. Luego, en segundo lugar, está el ingreso por inversiones a través de la gestión financiera que puede generar flujo de efectivo para las personas. Así que, a través de intereses, luego dividendos y en el caso de bienes raíces, rentas, se puede generar flujo de efectivo. Esto lo podemos explicar como ingresos por inversión a través de la gestión financiera. Luego, el último flujo de efectivo es lo que llamamos actividades financieras. Por ejemplo, si pedimos un préstamo, también recibimos efectivo. Después, si recibimos una donación de nuestros padres, también entra dinero. Este tipo de entradas o salidas de efectivo pueden ocurrir y en el caso de las personas pueden hacer estas 3 cosas. Si no tienen la primera, solo tienen la segunda y no tienen la tercera, ¿cómo deberíamos llamar a esa persona? No tienen ingresos propios, no tienen ingresos principales, pero sí tienen ingresos a través de inversiones y tampoco tienen ingresos de actividades financieras. Estas personas probablemente sean inversionistas de tiempo completo. Perdieron la libertad. Así es, creo que así se les podría llamar. Así que o puedes vivir sin esto, o te entregas completamente a esto, es una de dos. Por otro lado, si no tienes esto ni inversiones, pero solo tienes esto, creo que sería una vida de extremos. O eres desempleado, o tus padres tienen mucho dinero y puedes seguir recibiendo dinero de ellos. Así es como funciona, ¿verdad? Pero en realidad, lo más saludable es tener estas 3 cosas, eso sería lo mejor. Pero si vemos nuestra vida de manera independiente, esto es lo que debe sostenernos de manera más fundamental y sólida. Partiendo de eso, ahora están viendo estos videos o el contenido de Millun Televisión y están generando ingresos a través de inversiones. Además, si en el futuro reciben una herencia o algo similar, pueden obtener ingresos adicionales. Estas 3 cosas suelen considerarse las fuentes de efectivo de una persona. Y lo mismo aplica para las empresas. Así que, cuando pasamos al tema de las empresas, solo necesitan recordar bien estas 3 fuentes de efectivo. Primero, lo que llamé ingreso principal para las personas, como el salario y los ingresos de negocios, en el caso de las empresas, eso es la ganancia. La utilidad neta y la utilidad operativa son el efectivo que la empresa gana de sus actividades principales. Por eso, el efectivo que parte de la utilidad neta es muy importante.
Ese flujo de efectivo lo llamamos flujo de efectivo de actividades operativas o flujo de efectivo proveniente de actividades operativas. En inglés se dice cash flows from operating activities, es decir, el flujo de efectivo que entra a través de la actividad operativa. Por eso, este es el flujo de efectivo más importante. Por eso, cuando analizamos el estado de flujo de efectivo de una empresa, lo que debemos analizar es el flujo de efectivo de las actividades operativas. En realidad, no hay mucho que analizar en el resto. En cuanto al resto, solo hay que verificar si el efectivo entró o salió. Así que cuando hablamos de analizar el estado de flujo de efectivo, en realidad nos referimos a analizar el flujo de efectivo de las actividades operativas. En segundo lugar, la empresa realiza este tipo de inversiones en instalaciones para crecer, ya sea invirtiendo en activos fijos o comprando servidores, cosas así. O si la empresa tiene mucho efectivo, puede comprar valores como bonos, fondos del mercado monetario u otras acciones que tengan liquidez en el mercado. La razón por la que la empresa compra estas cosas es para invertir y así generar efectivo en el futuro. Por eso a esta actividad la llamamos flujo de efectivo de actividades de inversión. Así que pueden entender que estas actividades de inversión son para el crecimiento futuro de la empresa. El flujo de efectivo de actividades operativas se define como el flujo de efectivo que la empresa genera a través de su negocio principal. El flujo de efectivo de actividades de inversión es el efectivo utilizado en actividades de inversión para el crecimiento futuro de la empresa. Así es como deben entenderlo. La tercera es similar a los préstamos o aportaciones personales que mencioné antes. Cuando una empresa recibe un préstamo, lo llamamos deuda, ¿verdad? Así es como obtiene fondos pidiendo prestado. Y la empresa solo tiene estas dos formas de obtener fondos. Puede hacerlo a través de préstamos y por supuesto los bonos también se incluyen como parte de la deuda. Aquí cuando hablamos de aumento de capital, aumento significa que incrementamos algo y capital significa que incrementamos el capital social. Así que el aumento de capital no es un término difícil, simplemente significa que si aumentas el capital social se convierte en un aumento de capital. El aumento de capital con pago significa que aumentas el capital social recibiendo dinero de los accionistas, mientras que el aumento de capital gratuito significa que aumentas el capital social sin recibir dinero de los accionistas y repartes acciones gratis. Así es como funciona. Así que las palabras no son tan difíciles. Por eso este tipo de actividades para recaudar fondos las llamamos actividades financieras o flujo de efectivo. Entonces, para resumir, el efectivo que una empresa gana a través de sus operaciones se llama flujo de efectivo de actividades operativas. Las actividades relacionadas con inversiones necesarias para el crecimiento se llaman actividades de inversión. Y cuando falta dinero y se necesita recaudar fondos, el flujo de efectivo relacionado con eso se llama flujo de efectivo de actividades financieras. Así es como pueden organizarlo. Así que, de ahora en adelante, cuando se hable de flujo de efectivo, hay tres tipos: operativo, de inversión y financiero. Si pueden explicar brevemente qué es cada uno, como lo acabo de decir, entonces ya tienen la estructura básica de los tres flujos de efectivo más importantes. Así que sería bueno que, aunque termine el video, recuerden esto y se lo memoricen. Sobre esta base es que se desarrolla cómo analizar el resto del estado de flujo de efectivo y cómo interpretar el flujo de efectivo de las actividades operativas. Por eso sería bueno que recuerden bien estas tres cosas en su mente. Estoy seguro de que quienes escuchan Mi Yuon Televisión y Mi Show podrán memorizar esto bien. Y también, Esto ya lo mencionaste hace unas semanas, ¿no? ¿Verdad? Así que, como es un concepto de repaso, probablemente recuerdes los tres tipos de flujo de efectivo. Entonces ahora, vamos a profundizar un poco más en un paso. De hecho, esta es una de las partes más difíciles de hoy y también es una parte muy importante para entender el estado de flujo de efectivo. Las actividades operativas, el flujo de efectivo, la inversión o las finanzas, no las voy a tratar por separado y la próxima vez veremos cómo deben ser los signos de cada una. Voy a explicar principalmente con ejemplos prácticos de empresas en etapa de crecimiento o madurez sobre cómo deben interpretar el estado de flujo de efectivo. Hoy les voy a explicar principalmente la teoría y en nuestro sitio vamos a abrir el estado de flujo de efectivo de una empresa real para ver cómo está compuesto y cómo interpretar los cambios que se presentan. Así voy a dar la clase. Si me preguntan qué es el flujo de efectivo de las actividades operativas, lo primero es que este concepto en sí es importante.
Hace rato les dije que este concepto no es una definición. Ya les expliqué la definición de actividades operativas y de efectivo. En realidad lo que significa es que la utilidad neta se registra por el método de acumulación, es decir, se registra cuando ocurre la transacción. Lo que hacemos aquí es convertir esa utilidad neta al método de efectivo. El efectivo de las actividades operativas no es lo mismo que la utilidad neta, porque la utilidad neta en realidad no es efectivo. Así que es un proceso de ajustar la utilidad neta para dejar solo lo que realmente es efectivo. El resultado de ese proceso es el flujo de efectivo de las actividades operativas. Así que si ves el estado financiero del flujo de efectivo de las actividades operativas en la parte superior, la fórmula se puede dividir en 4 partes principales. Se empieza con la utilidad neta del periodo. ¿Por qué se empieza con la utilidad neta del periodo? Entonces, como mencioné antes, la utilidad neta no es efectivo, así que la cuestión es cuánto sería si convertimos esa utilidad neta en efectivo, cuánto sería si solo consideramos lo que realmente corresponde a efectivo. De eso se trata calcular el flujo de efectivo de las actividades operativas. Por eso, el primer paso siempre es empezar desde la utilidad neta. Hasta aquí creo que lo han entendido y luego estos 3 puntos suelen ser donde la gente levanta la mano cuando está estudiando. Es bastante difícil y el lenguaje es un poco complicado, pero les voy a explicar esto uno por uno brevemente y luego les explicaré el contenido real de estos 3 puntos con más detalle, uno por uno en cada página. El primer más significa que se suma al ingreso neto del periodo y el menos significa que se resta de ese ingreso neto del periodo. El signo de más o menos al principio puede ser positivo o negativo dependiendo de este cambio, así que por ahora pueden interpretarlo de esa manera. El signo en sí mismo y luego el primero dice que se suman los gastos no monetarios. Así está escrito y esto ya es difícil, este concepto desde el principio, pero si ves los estados financieros coreanos es aún más difícil. Esto también lo escribí de manera breve. Dice que se suman los gastos que no implican salida de efectivo. Entonces, ya es difícil entender el efectivo y también es difícil entender la salida de efectivo, pero además hay que sumar los gastos que no implican salida de efectivo. Esto se vuelve muy complicado y hace que muchos se rindan pensando que es difícil, pero yo se los voy a explicar de manera sencilla. Sumar los gastos que no implican salida de efectivo, usé esa expresión, pero solo necesitan recordar el ejemplo más representativo. Aquí solo tienen que pensar en la depreciación. Hay otros montos pequeños, pero no son cantidades grandes, así que pueden olvidarlos. Lo importante es entender el concepto de depreciación. Si piensan bien por qué se suma esto, seguramente entenderán que, claro, tiene sentido sumarlo. Ahora les voy a explicar cada cosa una por una en cada página. Primero, les voy a explicar sobre la depreciación. La depreciación, en términos sencillos, significa que vamos a dividir el costo de varios activos caros en varios años y reconocerlo como gasto. Eso es lo que llamamos depreciación. Entonces, les traje un ejemplo. Dibujé un esquema, se construyó una fábrica que cuesta 10.000 millones de wones. Supongamos que la vida útil de esta fábrica, es decir, el tiempo durante el cual la empresa puede ganar dinero con ella, es de unos 20 años. Después de eso, habría que construir otra fábrica. Este año, como la fábrica se está volviendo obsoleta, ¿qué sucede realmente? Se invirtieron 100 wones en efectivo. Entonces, esos 100 wones en efectivo se gastan de inmediato. Es un flujo de efectivo de salida de 100 wones que se paga al construir la fábrica. Ya se pagó. Y por otro lado, ¿qué aumenta? Pues al construir la fábrica se incrementa un activo. Cuando hablé del balance general, les recomendé memorizar los activos corrientes, inversiones, activos tangibles e intangibles. ¿Recuerdan? Por eso es necesario entender estas cosas, así que si esto no se entiende bien puede ser complicado. Entonces pueden regresar a la segunda semana y volver a verlo. Entonces, en el caso de Tangje Tuyumu, dijimos que los activos tangibles son los activos que se pueden ver. Por eso, en los estados financieros, los activos tangibles de la fábrica aumentan en 10.000 millones de wones. Así es como funciona la estructura. Se usa el efectivo y los activos tangibles aumentan en 10.000 millones. Así es como se organiza al principio. Pero pensemos que ha pasado un año. Después de un año, la vida útil restante es de 19 años, ha disminuido un año. Entonces, como usamos los 10.000 millones durante 20 años, si lo dividimos, cada año se van perdiendo unos 500 millones.
El valor disminuye y a esos 500 millones les llamamos depreciación. Para decirlo de manera sencilla, es como un concepto de pago a plazos. Pagas los 10.000 millones de una vez y luego los vas pagando de a 500 millones cada año durante 20 años, algo así es de lo que estamos hablando. Por eso la depreciación es algo que cuesta trabajo entender. Entonces piensen en los pagos a plazos con tarjeta. Claro, el contrato es diferente, no es lo mismo. Así que no vayan a decir por ahí que esto es como un pago a plazos con tarjeta, pero el concepto en sí es parecido. Imaginen que lo están pagando en partes, así lo pueden entender. Entonces, la depreciación de 500 millones de won se refleja. ¿Y dónde entra esto? Como es un gasto, entra en el estado de resultados, así que esos 500 millones se registran ahí. ¿Y cómo funciona esto? Los 500 millones de depreciación se reflejan como gasto y se restan en el estado de resultados de esta manera. Pero, Hanno, ¿qué pasa con el efectivo? ¿Salieron 500 millones de won en efectivo o no? No, este dinero no sale. Porque los 10.000 millones ya se pagaron completamente en el primer año. Esto es solo un procedimiento contable donde se registra como gasto la depreciación de 500 millones de won cada año, pero en realidad no es que el efectivo salga. Hasta aquí quedó claro, entonces ya entendiste el concepto de depreciación. Si pasa un año más, serían 18 años y se generaría otra vez el gasto de depreciación. Entonces se registran otros 500 millones como gasto, pero aún así no hay salida de efectivo. Entonces, como les mostré en la pantalla anterior, el gasto de depreciación se utiliza en el proceso de convertir la utilidad neta en flujo de efectivo de actividades operativas. Por eso, en la utilidad neta ya se había restado la depreciación, y la cantidad restada es precisamente el gasto de depreciación. Pero en el flujo de efectivo de actividades operativas no hubo salida de efectivo, ¿verdad? Por eso hay que volver a sumar la cantidad que se restó para obtener el flujo de efectivo de actividades operativas. Si lo que estoy diciendo es difícil de entender, repitan esta parte unas 3 veces. Con escucharla será suficiente. Creo que con eso será suficiente. Les digo esto porque no deben perderse esta parte. Por eso la depreciación es, como les mencioné antes, un concepto de pago a plazos, así que aunque en los libros aparezca que salieron 500 millones en el estado de resultados, se reduce el gasto. Pero en el flujo de efectivo ese dinero no salió, ¿verdad? Por eso hay que volver a sumar la cantidad reducida para poder calcular el flujo de efectivo de las actividades operativas. Por eso, el gasto típico que no implica salida de efectivo, como la depreciación, se suma de nuevo. Esa es la primera parte para entender la depreciación. Luego, este término complicado de adición de gastos sin salida de efectivo, en términos simples, se refiere a la depreciación, y lo que significa adición es que se suma, es decir, que se agrega. Así que si entiendes correctamente el concepto de depreciación, vas a poder entender lo que significa esa palabra. Entonces, ¿qué pasa si se realiza una inversión a gran escala en instalaciones? La empresa tenía unos 20.000 millones de dólares en activos fijos, pero de repente este año invirtió otros 20.000 millones de dólares en activos fijos. ¿Qué crees que pasará? El gasto de depreciación por unidad. En gran medida, Podría ocurrir una situación en la que aumente más del doble. Si aumenta más del doble, ¿qué pasa con la utilidad neta? Disminuirá. Como la utilidad neta disminuye, la gente pensará que la rentabilidad neta de esta empresa no es buena y que no vale la pena invertir. Así es como se puede interpretar. Pero esta empresa tiene algo así, ¿sabes? Es como cuando nos agachamos un momento para dar un salto más grande, es exactamente ese proceso. Aunque la utilidad neta se reduzca por un momento, estos activos, cuando más adelante se conecten correctamente con las ventas, tendrán la fuerza para saltar más del doble. La parte donde podemos ver esa pista es precisamente en las actividades operativas, el efectivo, y podemos encontrar esa pista a través de la depreciación, así es como lo pueden entender. Esta parte... como esta parte es un poco difícil, creo que sería bueno que les diera un ejemplo más para que lo entiendan completamente antes de continuar. La semana pasada también les conté un episodio divertido. Los gerentes generales suelen quedarse en un hotel por, como mucho, 3 años y luego se trasladan a otro hotel. Entonces surge un problema. El problema es que hay varios equipos e instalaciones dentro del hotel en los que se debe invertir. Por ejemplo, el refrigerador hay que cambiarlo cada 10 años y también hay que reemplazar cosas como la estufa o incluso los autos. Los autos que transportan a los huéspedes también deben cambiarse por modelos nuevos cada ciertos años para mantener el nivel de servicio. Y también hay que comprar equipos grandes nuevos. Hay muchos gastos, pero los gerentes generales reciben incentivos.
Entonces, al final del año fiscal en el que trabajan, reciben un bono según cuánto beneficio neto hayan generado. Entonces, desde la perspectiva del gerente general, si va a estar en este hotel durante 3 años, querrá reducir los costos al mínimo durante esos 3 años y aumentar las ventas para recibir el mayor bono posible. Pero el problema es que, si se enfoca solo en su propio beneficio, las instalaciones del hotel se irán deteriorando y el nivel de servicio inevitablemente bajará. Así que el hotel perderá competitividad frente a otros hoteles. Por eso, lo que se ideó fue dividir los costos en dos. Uno es el gasto operativo general, es decir, el costo de operación. Y el otro es lo que llamaron gastos de capital, que es la inversión en instalaciones de la que hablé antes. Esta inversión en instalaciones no se incluye en el estado de resultados, conocido como P y L. Sí, por ejemplo, para el futuro del hotel o para mejorar el servicio del hotel, compré una nueva máquina grande, cambié el automóvil o amplié el hotel para agregar 20 habitaciones más. Cuando hago una inversión tan grande como esta, ese gasto se maneja por separado para que no afecte las ganancias netas que genero. A esto se le llama gastos de capital, pero como el gastos de capital también implica gastar dinero, en el flujo de efectivo aparecerá como un gasto. Pero el problema es que este gasto, tarde o temprano, debe registrarse en el estado de resultados como un costo, y ese proceso de registrar el costo es lo que llamamos depreciación. Entonces, si compras un auto nuevo y planeas usarlo durante 5 años, si el auto costó 50 millones de wones, deberías calcular que gastas 10 millones de wones cada año y a esos 10 millones de wones se les llama gasto de depreciación. Entonces, en el estado de flujo de efectivo, si compras un auto por 50 millones de wones, solo se registra como un gasto de 50 millones en el primer año, pero en el estado de resultados no aparece ese gasto de 50 millones. Al principio ni siquiera se registra, pero a partir del segundo año, cada año se registra un gasto de 10 millones, 10 millones, 10 millones y así sucesivamente. Pero en realidad el efectivo se pagó todo en el primer año, los 50 millones. Entonces esos 10 millones cada año en realidad no se gastaron, pero aparecen como si se hubieran gastado, así que hay que sumarlos. Creo que es bueno entender estos 10 millones como un gasto no monetario. Sí, así es. Como lo explicó de manera tan sencilla, creo que lo entiendo mucho mejor. Por eso los inversionistas crean indicadores que tienen en cuenta esos aspectos cuando analizan empresas que hacen grandes inversiones en instalaciones. Y ese indicador es precisamente el llamado Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Por eso, al final de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, están las letras Depreciation and Amortization. La D es de Depreciation, que significa depreciación, y la A es de Amortization, que se refiere a la amortización de activos intangibles. Así que al final, si sumamos esa cantidad de nuevo, es como decir, no contemos esto como un gasto. ¿No crees que eso es un poco exagerado? Eso se hace para el crecimiento futuro. Y el indicador que hace que lo veamos de esa manera es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. El Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization no es una cuenta oficial en el cálculo de pérdidas y ganancias. Pero, para ver de otra manera si las empresas que hacen este tipo de grandes inversiones en instalaciones no están recibiendo demasiadas pocas ganancias, usamos el indicador llamado Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. En mi opinión, si solo ves el flujo de efectivo de las actividades operativas, probablemente puedas verlo de manera más precisa. Así que, aunque no uses el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, el flujo de efectivo operativo, y el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization son conceptos casi iguales. Si lo piensas de esta manera, creo que te resultará un poco más fácil. Bien, ahora pasemos al segundo punto. Con un pequeño sueño, juntos sembramos un futuro de esperanza. Día a día crece poco a poco. ¿Sientes emoción en tu corazón? Deja de lado la avaricia, esta vez no será diferente. El resultado es solo una continuación del proceso. No tengo miedo aunque llegue un ajuste oscuro. Miyu, toma mi mano y salgamos. Seré la luz de un mañana invisible, una inversión feliz, apoyando los sueños de cada quien. Caminemos juntas por este hermoso camino cuesta abajo. Inversión feliz, con Miyu, todos nosotros, hasta el día en que nos retiremos valientemente y con dignidad, todas juntas.
vemos en el próximo video.